Ok, empecé, buenos días, buena semana a todos. Hoy pensé aprovechar la clase para hablar esta semana, entre 2 días, viene a ser el aniversario del fallecimiento, muchas gracias, el aniversario del fallecimiento de uno de los más grandes rabinos, de 200, casi 280 años, el Or HaHaim HaKadosh. Or HaHaim HaKadosh, Rabbi Haim ben Attar. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Ok. Vamos a hablar de él. ¿Por qué? Porque es un rabino muy importante, hizo muchas cosas novedosas y se lo consideró en su época el más grande rabino de esta generación. ¿Ok? Tiene su influencia hasta el día de hoy de cierta manera, de muchas maneras. Voy a hablar de influencias que por ahí la gente no sabe, la mayoría de la gente del mundo no lo sabe. Ok, yo soy de los pocos que lo sé, pero no sé por qué, siempre lo propagando y la gente se me queda mirando así. Y bueno, ustedes van también, al final de la clase se van a quedar mirando así. Y si quedan mirando así, no hay problema. Ok, bueno, Or HaHaim HaKadosh. Or HaHaim HaKadosh nació, era de una familia de expulsados de España. Hay que entender, cuando los judíos fueron expulsados de España, muchos judíos fueron al Imperio Otomano, muchos judíos fueron para el lugar más cerca, que viene a ser Marruecos. ¿Ok? Cruzaron a Marruecos, vieron acá, vieron allá. Esos fueron los primeros que fueron. Hay que entender de que la situación antes de la expulsión de España hubo 101 años de persecuciones. Desde 1391. ¿Antes? Sí, 1942. Sí, la expulsión fue en 1492. Pero ya en 1391 empezaron los problemas en el norte de España y acá y allá, desastres y demás, y mucha gente que se fue. ¿Por qué se ya tarda antes, tanto? ¿Por qué se tarda 101 años? ¿Por qué no lo hicieron en 3 años? ¿Quién? O en los españoles, ¿por qué se tardan tanto? No entiendo cuál es la pregunta. O sea, ellos se tardan 101 años para expulsar a los No judíos. tardaron 101 años, tardaron 2 meses. Dijeron un decreto y los tipos se fueron. Estamos hablando de persecuciones. Pero persecuciones y qué. No entiendo tu pregunta, querido. ¿A qué perseguían? O sea, Y bueno, los cristianos hacen 2000 años que nos quieren matar y les llevan 2000 años y no van a matar. No entiendo tu pregunta. Los cristianos. Pensala bien, no es lo que vos pensás. Como sea, de 1391 empezaron a haber dramas y demás, y bastante gente se fue, pero igual quedó una comunidad muy grande. Como sea, no sabemos cuándo la familia de Or HaHaim HaKadosh fue expulsada en 1492, un poco antes, se fue sola. Como sea, llegaron a Marruecos. ¿Pero él nació en España? No, en Marruecos. Por la familia hay que entender, cuando comunidades de expulsados de España llegaron a un lugar, ya había comunidades locales. Entonces, hay varias veces que se unieron, y hay varias veces que no. Porque hay diferencias de halajá, diferencias de costumbres y demás, y también de cosas, de leyes, cómo interpretar las leyes y demás. Entonces decidieron no pelearse, usted haga su comunidad y usted haga su comunidad y separados, más o menos. Eso es lo que pasó con Or HaHaim HaKadosh, que al principio muchas comunidades de expulsados de España, por haber discusiones especialmente de Kashrut, decidieron hacer comunidades separadas. ¿Okay? Entonces, él es de la comunidad de los expulsados de España. Y su idioma en casa era el ladino. ¿Okay? Por supuesto, también árabe, que es el lugar de hogar, y hebreo, pero lo que se hablaba en la casa era el ladino. Como sea, Or HaHaim HaKadosh, como dijimos, nació en la ciudad de Salih, que es en el centro de Marruecos, una aldea bastante chica, que había una comunidad ahí. Y él nació en el año 1706, 1705, algo así. Él empezó a estudiar, estudió con su abuelo, que también era rabino y daba charlas y demás, él empezó a estudiar con él. Después la familia pasó, como saben, ustedes saben, hasta el día de hoy, no cambió nada, de que en todos los países árabes, cuando no hay un gobierno fuerte, ¿qué pasa? Se matan entre ellos. Entonces eso es lo que pasó. Dice que se empezaron cualquier persona que juntaba... 524. No, él nació antes. Dice. No estoy equivocado. 5.884. No, él nació
Te digo acá, te lo tengo anotado. 5.000. No me digas a mí porque no te debes decir. No te iba a permitir. No. Sí, que tiene 1600, Que no es eso. 1696. Sí, eso. No, sí. Eso es lo que dice aquí. Ok, está bien. ¿Viste? 1696, pero... Como sea, el Orhaim Akadosh entonces nació y se crió ahí. Hubo varias veces que tuvieron que irse de esa ciudad, ir a una ciudad más importante que se llama Maknes. Había ahí también sabios, pero por cuestiones de seguridad. El suegro de él era una persona que estaba muy bien económicamente y lo ayudaba económicamente y lo bancaba más o menos, le aportaba lo que tenía que vivir. Él hacía comercio internacional. Pero ni bien murió el suegro, los árabes le hicieron juicio por varias cosas, por otro, y como ustedes saben que un árabe para hacer un juicio, un judío en Estados Árabes, ¿dónde va el juzgado? A un juzgado árabe. Y el juzgado árabe dice así: cualquier discusión entre un musulmán y un no creyente de Muhammad, si hay la palabra contra la palabra, ¿quién es el que tiene razón? Mohammed. El musulmán. Por supuesto. Porque un musulmán nunca miente, ¿no? Una injusticia. Así dice la ley. Entonces, siempre, cualquier cosa. Es decir, hasta el gobierno turco de la tierra de Israel, hasta 1917, si un musulmán decía que yo insulté a Muhammad, yo recibo el castigo de látigos. Pero yo no dije nada, soy mudo, no sé hablar. No importa, yo lo escuché insultar a Muhammad, pero no sabe hablar, no importa. Un musulmán no puede mentir. Sí. Imposible de que mienta, por supuesto. Mentira. Son conocidos por Eso es su mentira. aferro a la verdad, es sabido. Entonces pueden robar sus fortunas a todos. Sí, eso es lo que hicieron, más o menos. Es muy fácil. Sí, bastante fácil. Me debe tal dinero. ¿Cuál es la cuenta? Me debe. Se vienen 3 musulmanes, 2 testigos y un musulmán. Él me debe dinero. Solo antes de morir me dio, tuve ese negocio de ahí lleno de ropa. Me lo dio. ¿Y quién testigó? Los otros 2. Puedes gritar de acá no sé dónde que no tiene nada escrito y no tiene nada que ver y mentira. No importa, son 2 testigos, cada testigo y te terminó el asunto. Como sea, después de que más o menos perdió todo el dinero, se fue a vivir a Italia. En Italia las comunidades eran eran comunidades grandes, muy ricas en dinero, se ocupaban de comercio internacional, ¿ok? La mayoría de la gente, mucha gente se ocupaba de comercio internacional. Comunidades bien basadas, bastante distintas a las comunidades de Sefaradim comunes, porque ellos no eran Sefaradim teóricamente. En Italia estaban los del lugar, que estaban de la época romana, de templos, y estaban los que vinieron de Sefarad, que estaban separados. Como sea, él llegó a ¿En Livorno? en Livorno, sí, en Livorno, en Venecia, siempre había dos templos. Ese es el local. Sí. Es el romano. Sí. Había parte local, parte no. Cuando llegó ahí, empezó a dar charlas y dar clases y demás, hizo la primera Yeshivat Knesset Israel. Hizo una asociación que fue la que de gente con muchísimo dinero, que tenía que estar, tenía que aportar y mantener ese yeshiva. Y ese yeshiva fue una especie de imán para gente muy culta que quería estudiar Torah. Y él daba charlas todos los días y venía muchísima gente. Hay gente que relata de que el templo de Livorno se llenaba todos los días en la hora de su clase, incluidas las mujeres, estaba lleno de gente para escucharlo a él. Él sabía hablar muy bien, aparte de su grandeza en Torah y su piedad y su trabajo divino, su apego a Dios, que era también increíble, se daba cuenta también por su forma de hablar. Como sea, él cuando tenía su grupo, como dijimos, de personas muy pudientes que lo ayudaban a emprender sus proyectos, y entonces él dijo de que él quería ir, llegó el tiempo de que él quería venir a la tierra de Israel. Voy a explicar esto por qué. Y les pidió a los pudientes que lo ayuden a construir
una yeshiva en la tierra de Israel. Yeshiva donde se estudia Gemara y demás y demás. Era una cosa novedosa, no había en Israel una yeshiva. Había por acá uno que estudiaba, otro que estudiaba, otro que estudiaba. No, había Bet Midrash, una yeshiva. Yo voy a traer 10, 15 alumnos de Italia, que vinieron de Marruecos, vinieron de acá, vinieron de allá. Los llevo conmigo a Israel, así como una yeshiva. Los estudiantes aceptaron y él llegó a Israel. Cuando llegó a Israel, entre primero fue a Tiberias. Es muy importante que llegó a Tiberias porque les voy a explicar por qué. Era parte de su proyecto. Después fue a Acco y después llegó a Jerusalén. En Jerusalén él hizo la yeshiva que se llama Knesset Israel. ¿Fue fácil para él hacerla? No, nada fácil en esa época. ¿Los árabes se opusieron, ¿no? Todos. Pero no importa, llegó. La gente, la verdad, no estuvo muy contenta que vino porque él venía él venía con ayuda económica extranjera. Es decir, él no pedía plata a la gente del lugar. Ustedes se arreglan entre vosotros. Yo tengo ya mi plata, me mandan de Italia. Entonces él vino y estuvo, como se dice, en Jerusalén. Pero lo que pasó es que en menos de 2 años se murió. No se murió. Murió muy joven. ¿De qué edad murió? Murió joven. Él nació en el 1696. Murió a los 47 años. No era cabalista. Era gran capitalista. Más grande capitalista. 47 años. Ahora hay que entender. Primero vamos a hablar de los libros que él escribió. ¿Ok? Son libros muy, muy importantes, también de Halajá, también del Talmud y también de la Torah. Uno de los libros que él escribió se llama Hefetz Hashem. Hefetz Hashem son comentarios correlativos página por página sobre el Talmud, el tomo de Brajot, el tomo de Brajot y algunos otros más. Después escribió un libro también al Talmud, pero ya no correlativo página con página, sino en distintos temas. Se llama Rishon LeZion. Que él habla ahí de temas que aparecen en el Talmud y muy bien explicados y de manera muy concisa y clara y con explicaciones también de Halajá. Otro libro que escribió muy importante, que es un libro que se llama Pri Toar. Es un libro que escribe sobre la parte del Shulchan Aruch que se llama Yored de A, es la parte que habla de kashrut, cosas de kasher, pureza e impureza, promesas, juramentos y demás. Pri Toar. Ahora, parte del Pri Toar fue una especie de apologética. ¿Sabes lo que es apologética? Defender al rabino, al Shulchan Aruch. Había un gran rabino en Jerusalén, una generación antes, que se llamaba el Pri Hadash, Rabbi Hizkia de Silva, que él fue el rabino de Jerusalén y escribió un libro que cuestiona al Shulchan Aruch, a sus decisiones halágicas, y muchas veces las cuestiona un poco con una especie de palabras un poco fuertes. Entonces, cuando vino Ohr HaChaim HaKadosh, yo voy a escribir un libro que defienda al Rabbi Yosef Karo, que escribió el Shulchan Aruch. Ahora, es muy interesante el prólogo que escribe en ese libro. Él dice así, muy interesante tipo dice así: yo escribo en este libro deducciones halajicas y anuncio, para que lo sepan bien, de que pueden cuestionar lo que yo dije, pueden decir en contra de lo que yo dije y puse como ley, con una sola condición: de que traigan pruebas. Nadie, el primero, cualquier persona que diga no acepto lo que él diga, ¿por qué? Pues nada, no me parece, sin ninguna prueba, les juro que lo voy a morder en este mundo y en el mundo venidero. Lo voy a perseguir a muerte en este mundo y en el mundo venidero.
vos querés estar en contra de lo que dije, no hay ningún problema. Acepto, con una sola condición. Escribí alguna prueba. No acá, no me parece, ¿eh? No existe, no me parece. Yo cuando escribí traje mis pruebas. Tú querés decir que me equivoqué, trae pruebas que refuten lo que yo digo. Si no traes las pruebas, te voy a proseguir en este mundo y en el mundo venidero. Así dijo. Te voy a morder en este mundo y en el mundo venidero. Así, eso es lo que... ¿Te imaginas cuando uno empieza un libro, empieza a leer y divide este prólogo, lo cierra? Porque llego a decir algo en contra, me mata. Me persigue en este mundo venidero, no es joda. Entonces, después está otro libro de él, es el comentario de Orahaim a la Torah. ¿Cómo se llama ese? Orahaim a la Torah. Son comentarios muy vastos, muy profundos, bien escritos, pero no pocas palabras, sino escribe bastante a todo el Humash. En el libro Rishon LeZion también explica capítulos de los profetas y los espías. No olvidé. Volvemos a la explicación de la Torah. Ahí es un libro que mezcla muchas cosas que tienen que ver con sabiduría de la Kabbalah. Dentro de la explicación de la Torah trae cosas de Kabbalah, hay visiones, explicaciones del Zohar, y de acá y de allá, de todos lados. Es un libro muy, muy vasto. Ahora, ustedes saben de que hay judíos, hay 4 tipos de congregaciones judías. Cada una tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas que tienen que cambiar. Están los judíos que vinieron de países llamados Ashkenaz, puede ser Centro Europa y el este de Europa. Están los judíos que se llaman Sfaradim, que vienen a ser los que vivían en España y que después fueron expulsados y todo el norte de África y demás. Portugal. En Portugal no fueron expulsados. Sí, bueno. No, los convirtieron a prepo. Después se escaparon, fueron a Holanda. Pero de 100 y pico años después de 1492 se decretó la expulsión en Portugal. No, 2 años después. 7 años después. 7 años después, no. No fueron expulsados. El rey dio una orden que saquen todos los barcos de todos los puertos, de todos los puertos, y dijo: mañana todos los judíos tienen que convertirse o muerte. No fue expulsión, una conversión a fuerza, distinto. Después pudieron escaparse algunos de Holanda y fundaron las comunidades portuguesas y demás, en Londres, en Portugal, en Ámsterdam. Entonces fue el éxodo. No fue ningún éxodo, cerraron los puertos, no había cómo escaparse. No. Fue peor que España. Porque tenés España. España puede decir. No puede decir. Pronto. Estaba todo escapado, no había barcos en el puerto, no puede decir. Sí, está encerrado. A ningún lado. Como sea. Eso fue en Portugal, ¿verdad? Portugal. ¿Y pero por qué? Porque el rey de España quería casar a su hijo con la hija de Isabel y Fernando. Entonces, Isabel le dijo: estoy dispuesta con la condición de que eches a todos los judíos. Le hizo el cálculo de que es una estupidez echar a los judíos porque tienen muchísimo dinero. ¿Qué hacemos? Lo dejamos encerrado acá. España perdió muchísimo dinero en echar a los judíos. ¿Sabe lo que el sultán del Imperio Otomano, cuando recibió a los judíos de España, le mandó una carta a Isabel y Fernando? Le digo: mirá, señor rey, la verdad no entiendo su estupidez, porque vinieron con anillo al dedo. Gente culta, gente con dinero, gente que sabe lo que es el trabajo internacional. Y usted me los mandó todos acá y la verdad le agradezco mucho, me vinieron bien. Y usted es un estúpido porque usted se perdió una clase media alta bastante culta. Es una soberana estupidez. Está en la carta de Mohamed el primero. Algo así. ¿Cómo dijo que en España quién se quería casar con quién? El rey de Portugal quería casar un casamiento del hijo o la hija con el hijo o la hija de Fernando y Isabel, y Isabel condicionó la oportunidad de casamiento con la condición de que no haya ningún judío en Portugal. Entonces solucionó el asunto y se quedó con todo el dinero. ¿Entiendes? Como sea, entonces están los judíos ashkenazistas, son la mayoría, después los judíos que vienen de Sfarad y se mezclaron con el norte de África. Están los judíos del oeste, del este,
Viene a ser Irak, Siria, Líbano, Irán, de los judíos de Yemen, de los judíos de Italia, son separados. Pero ustedes saben que una de las cualidades que no tienen los judíos Fardim es que saber hacer propaganda. Nunca lo supieron hacer. Por ahí esta canción sí, pero por general no saben hacer. Entonces, el Rahaim Akadosh, mucha gente no lo conocía. Hay que entender, estamos en otra época. Hoy en día yo doy una clase, en 5 minutos está en mi canal de YouTube, y lo ve este, y lo ve el otro, y lo ve fulano, lo ve mengano, y todos saben que acá hay una clase excepcional del gran rabino David Chanel. No. Decir que no te mato. Te convenzo, lo convencí enseguida. Como sea. Ahora, en ese tiempo, una persona escribía y tenía su comunidad, y la comunidad al lado, a 100 kilómetros, no escuchaba a esa persona durante años. Entonces, el Rahaim vino con toda una yeshiva, cuando una yeshiva era conocido más o menos en Jerusalén, no demasiado. Lo que tuvo suerte el Rahaim Akadosh es que ¿a quién le vino bien el Rahaim Akadosh? Al movimiento hasídico. En esa misma generación existieron 3 grandes rabinos en esos años. Uno el Rahaim Akadosh, otro el Ramjal, el Moshe Haim Tzato, y otro que era italiano, y otro era Rabbi Israel Baal Shem Tov, en Europa, en Ucrania. Los 3 estaban en la misma época, vivieron juntos, en lugares distintos. Y los 3 eran muy grandes en santidad, y muy grandes en Kabbalah, y muy grandes en apego a Dios, y muy grandes en todo. Cada uno hizo su forma de trabajar a Dios, sus cosas que escribió y demás. Ahora, es sabido en el Talmud, en el tomo de Makot, en el tomo de la última página, dicen de que hay 36 justos que sobre eso está basado el mundo. Es decir, en cada tiempo que estamos hablando, en cada minuto, hay 36 justos, que son justos ocultos. Esos justos ocultos son los que mantienen al mundo. Y sobre esos 36, hay uno que se llama Tzadik Yesod Olam. Tzadik, un justo que es la raíz del mundo. Y es uno que es el más grande de cada generación. Y hay 37, 36 y uno más sobre todos. ¿Ok? ¿Qué pasó? Cuando murió el Rahaim Akadosh, por supuesto que no había forma de comunicación y demás. Hubo cartas que escribió Rabbi Israel Baal Shem Tov al Rahaim Akadosh. ¿Para qué? Había una teoría que decía de que si el Baal Shem Tov viajaba a la tierra de Israel y se encontraba con el Rahaim Akadosh, y pienso yo también con el Ramjal, que vino justo en esos años a la tierra de Israel, si se encontraban los 3, el Mashiach venía, lo traemos del Reja. ¿Ok? Entonces el Baal Shem Tov mandó a su cuñado que quería ir a la tierra de Israel y dijo: mira, busca un tal Jaim Ben Atar y preguntarle, decirle de que yo quiero llegar a Israel para encontrarme con él, entre paréntesis, y traer la Geulá, traer la redención, cierran paréntesis, y quiero pedir su permiso para venir. Entonces el Rahaim le dice al cuñado: mira, cuando yo hago tefilá, subo en los mundos elevados, celestiales, él también sube. Preguntale si cuando él me ve a mí en los mundos celestiales, me ve con cuerpo entero o me ve medio cuerpo, sin las piernas. El otro no tenía la menor idea. Mandó una carta al cuñado, al Baal Shem Tov, y le preguntó si él me preguntó si cuando tú lo ves en los mundos elevados, lo ves cuerpo entero o medio cuerpo. El Baal Shem Tov dijo: no, lo veo sin las piernas. Le contestó el Rahaim: te ve sin las piernas. Entonces el Rahaim le dijo: decirle que no venga porque no va a poder venir. No va a funcionar. El Baal Shem Tov escuchó eso, ¿qué hizo? Trató de venir, el que hace rogado en el mar, un drama. Y él entendió de que no, desde el cielo están impidiendo su reunión y se volvió a su país, a Ucrania. ¿Okay? Que desde Ucrania a Israel es bastante corto. Del Mar Negro salen por
¿cómo se llama? Por, Sí, sí, pasar por el Mar Muerto, el puerto de Odessa, sale el Mar Muerto y llegan allá de Turquía y estamos tan de cerca. Tienen que dar toda la vuelta. Como sea, otro vaso, ¿no? Sí, Gracias. por favor. Como sea, él no vino y al año, menos de un año, ya el Jaime murió. Y como se perdió la oportunidad de hacer esa unión y traer al Mashiach. No sé qué se iban a juntar con el chat. Sí, pero al final no funcionó. Tampoco. No funcionó. Entonces, si se juntaban, sí, podía. Si no se juntaban, sería una especie de impedición de arriba. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasó fue así. De que ustedes saben de que ese justo que está sobre los 36 justos tiene un nivel excepcional de apego a Dios y de conocimiento divino y demás y demás y demás. Lo que pasó es que hay cierto tipo de kavaná, como se dice, de pensamiento que le revelan a una persona del cielo, le revelan a gente común, le revelan a santos, a super santos y revelan, hay alguna que otra tipo de pensamiento, revelación divina que se lo revelan a quién, a ese santo que está sobre todos los santos. Entonces el Rabbi Israel Baal Shem Tov estaba por comer la Seudat Shlishit, y por la tercera comida de Shabbat, se lavó las manos y cuando se lavó las manos, ahí Dios le reveló un secreto. Gracias. En ese momento, cuando reveló el secreto, comió un poco del pan, dijo, hoy se murió el Rahaim Akadosh en Israel. ¿Por qué? Porque ese tipo de revelación revelan a una persona en cada generación. Y él era más grande que yo, por eso él lo sabía y yo no lo sabía. Cuando me revelaron a mí, es como que me están diciendo del cielo de que tengo que ocupar el sitio de él. Ahora, eso le vino perfecto a Rahaim Akadosh. ¿Por qué? Porque usted le dije de que los judíos que vienen salen de España no sé si no saben, no saben publicarse bien. Y el hasidismo estaba cuestionado por muchos rabinos que estaban en contra. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo acá una prueba de que yo, Rabbi Israel Baal Shem Tov, soy el más grande de toda la generación? Viene bien, ¿no? ¿Y cuál es la prueba? Que el Rahaim Akadosh murió y todo el asunto. ¿Qué hicieron los hasidistas? Tomaron los manuscritos del Rahaim Akadosh y lo empezaron a imprimir por todos lados. Porque ellos dijeron, bueno, él fue el más grande, entre paréntesis, ¿y quién lo sucede? Cierra paréntesis. Es decir, la publicación le ayudó al hasidismo de demostrar que el fundador del hasidismo era el más grande de esa generación. Entonces, ellos fueron los primeros que imprimieron, los segundos, es decir, que imprimieron el comentario de Rahaim a la Torah y lo difundieron por todo el mundo. En menos de 50 años, 60 años, en cada lugar de Europa había los comentarios de los Rahaim a la Torah. Cosas que no existían ni en Marruecos ni en Israel, en ningún lado. Pero en cada templo de todo el este de Europa, uno iba a la biblioteca que veía los comentarios de los Rahaim a la Torah. Le vino muy bien. Y por eso se difusionó en toda Europa el Rahaim. ¿Ok? ¿Cuál fue la intención de los Rahaim cuando vino a Israel? Primero, tratar de encontrarse con esos dos grandes sabios para traer a la Geula. Pero si no funcionaba, tenía otro proyecto, que también tiene que ver con la redención del pueblo de Israel. Eso la gente no lo sabe. Yo lo descubrí de casualidad hace un año. Tengo libros de los Rahaim en casa. Y hay cartas de él, que se encontraron en los manuscritos. Cartas que le escribió a este, cartas que le escribió al otro. Una de sus cartas, él dice así. Ahora, gente que no conoce el Rambam, Maimónides, no entiende lo que quiere decir.
pero si tú haces 1 más 1 sale 2. Él dice así, al principio cuando llegué a Israel, traté de ir a Tiberias, pero no funcionó. ¿Sí? Textualmente lo que dice. Por eso vine a Jerusalén. Voy a intentar de ver si se puede organizar lo que quiero organizar. Textualmente, estoy traduciendo textualmente. Y si sale bien, vamos a ir a Tiberia otra vez. Y vamos a hacer, como dijo Maimónides, si Dios quiere. Esto es toda la carta. Qué chino esto. Estuve en Tiberia, no funcionó. Llego a Jerusalén, me organizo un poco, voy a tantear cómo viene el asunto. Y si sale bien, vuelvo a Tiberias y hago, como está escrito en el Rambam. ¿Qué está escrito en el Rambam? Muy simple, muy simple. Uno de las condiciones para que la Geulá funcione, ¿cuál es? Que se renueve el Sanedrin. Se renueve el Sanedrin. ¿Ok? Sí, se funda de nuevo el Sanedrin, que es el juzgado más importante de la halajá. ¿Por qué es tan importante que haga el Sanedrin? Porque el Sanedrin tiene en su posibilidad cambiar la halajot, adaptar la halajot y también leyes, y también une al pueblo de Israel, porque cada discusión halájica llegan al Sanedrin, cada uno dice lo que tiene que decir, el Sanedrin dice, este tiene razón, el otro tiene razón, o ninguno tiene razón, hay un tercero. Y ahí se solucionan todas las discusiones halájicas del mundo. Y eso es pre-Mashiach. Es decir, eso es antes del Mashiach. ¿Quién lo dice que es antes del Mashiach? El Rambam, justo Maimónides. Maimónides dice así, que el templo estaba es decir, el Sanedrin estaba en Jerusalén. Pasó para acá, de acá para acá, de acá para acá, lo que está escrito en la Gemara, de que pasó de lugar a lugar. Y al final llegó a Tiberias y ahí se desmanteló. Y dice Maimónides, y ahí se va a fundar otra vez, y de ahí suben a Jerusalén a ver el Mashiach. Es decir, Maimónides dice así, para tener el Mashiach hace falta fundar el Sanedrin otra vez. ¿Dónde? ¿Dónde se cerró? ¿Dónde se cerró? En Tiberias. Entonces tiene que fundar ¿dónde? En Tiberias. ¿Ok? Ahora, hubo un intento anterior a la gente de fundar el Sanedrin. ¿De quién? En la época del Beit Yosef, el rabino de él lo convenció de que tenemos que juntarnos a la tierra de Israel y fundar un Sanedrin. Él, para fundar un Sanedrin, ¿cómo uno hace? Hace falta, la única opción que existe, hay dos opciones. Una, que venga Eliyahu Naví, el profeta Eliyahu, que está vivo, está en un lado, que venga acá, y como él, dice así, Moshe puso 70 líderes como participantes del Sanedrin. Cada uno de esos 70 podía poner a quien quiera, que esté apto, por supuesto, que tenga las condiciones, para ser del Sanedrin. Y eso funcionó desde Moshe hasta el año 500, más o menos, de esta era. Después se desarmó el Sanedrin. ¿Ok? Para renovar el Sanedrin, dos opciones. Una, que haya una persona que era participante del último Sanedrin que dé la opción. ¿Hay una posibilidad? No hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una persona viva más de 1000 años. No, están todos muertos. Entonces, ¿qué hacemos? Dos opciones más. Una, que el Eliyahu, que es un profeta que sí estuvo parte del Sanedrin, venga acá y diga, yo ¿cómo se dice? Lo elijo a usted como participante del Sanedrin, le doy el puesto como participante del Sanedrin porque yo pienso que usted es un gran rabino, y él, al recibir eso, puede poner otros 69, otros 70, son 71, se hace el Sanedrin. Y es una opción milagrosa, porque se falta que Eliyahu Naví esté acá y anda a encontrarlo. Ok, es difícil. ¿Qué pasa? Entonces, la otra opción es que está escrito en Maimónides. Maimónides dice así. Maimónides, ¿sabes? Es muy realista. Entonces nunca va a decir que venga Eliyahu del cielo y ponga acá uno. No es como él escribe. Entonces, ¿qué dijo? Si todos los sabios de la tierra de Israel están de acuerdo en uno,
y lo ponen como participante del Sanedrín, como titular del Sanedrín, ese uno puede poner a los demás y se renueva el Sanedrín. Esa es una opción que Rambam pone como opción tangible para que pueda llegar a pasar. Es difícil ¿Okay? que se pongan todos de No, para. En la generación del Bet Yosef, todos sabían de que el Bet Yosef era un gran rabino. Entonces el rabino del Bet Yosef, cuando llegó a la tierra de Israel, le dijo, bueno, ahora te pongo a vos como Sanedrín y todos ustedes te van a aceptar. El Bet Yosef aceptó. Inmediatamente puso a unos cuantos, empezó a alumnos de él y demás gente que él conocía a poner los participantes del Sanedrín. Pero ahí se armó un lío total, porque los rabinos de Jerusalén dijeron, nos preguntaron a nosotros, y empezaron discusiones y nada. Y el que más problemas hizo, un gran rabino que se llama Rabbi Mari Ben Lev. Ben Lev fue el que más discutió la posibilidad de que Rabbi Yosef Karo sea participante del Sanedrín, porque él se consideraba que lo tenían que poner a él. Se le escribió una carta increíble, escribió a Rabbi Yosef Karo. Usted, señor Caro, sabe, usted, rabino Caro, usted sabe, de que el único de todas las personas que fueron expulsados de España que sabe sacar la halajá del Talmud soy yo. Rabbi Yosef Karo no le contestó. Y eso lo puso más nervioso. Una persona no es que conteste, es peor. Sí. Y ni le contestó. Porque no entiendo. Yo escribí un libro, todo el mundo lo está leyendo. Tú escribiste también un libro. No digo que no sepas estudiar, pero ¿por qué decís que el único que sabe soy yo? ¿Verdad? Tranquilízate. El rabino también escribió Sí, un libro de preguntas y respuestas. Muy importante, no digo nada. Pero él cuestionó, y cuando el Rabbi Yosef Karo se dio cuenta de que se armó todo un lío, ¿qué hizo? Deshizo. Dejó de poner a gente como parte de sangre, y eso fue una opción que no pudo funcionar. Cuando el Rahaim Akadosh dice, yo estuve en Tiberias y vi que era un poco complicado, por eso vine a Jerusalén, vi a tantear cómo viene el asunto acá, y nos vamos a organizar. Y voy a ir a Tiberias para hacer como el Rambam dice, como el Mole dice. ¿Qué es lo que está insinuando? Que quiere hacer un Sanedrín. ¿Ok? Él quiere hacer un Sanedrín como parte de la Geulá. ¿Entendido? Y no funcionó. No funcionó porque murió. Sí. Pero el programa de él era así. Es decir, era sabido de que todos en la tierra de Israel sabían de que él era un gran rabino. Entonces todos lo iban a aceptar como participante del Sanedrín. Y él lo iba a fundar en Tiberias. Y después, cuando llegaba a Tiberias, decía, bueno, tú también, y tú también, y tú también, y tú también, nos juntamos acá y hacemos un Sanedrín. Y eso va a dar, no sé si otro día a la mañana va a traer noticias, pero va a dar una especie de impulso inértico que va a traer el desarrollo de la redención. Eso es lo que él pensaba hacer. Eso es lo que él programó. Si no salió el asunto de la reunión de los grandes justos, con el Baal Shem Tov y demás, entonces vamos a hacer un Sanedrín. Y eso es lo que está escrito. Es decir, hay que entender lo que está escrito. Si no es inentendible, esa oración es inentendible. Inentendible. ¿Ok? Y no tuvimos la dignidad de que se haga. Pero eso es lo que planeó el Rahaim Akadosh. Y ahora es difícil que se pongan de acuerdo. ¿No? Imposible. Imposible, ¿no? No te idea de ilusiones, ¿no? No hay un sabio así como que... Sí, pero no importa, no se van a discutir nada. ¿Por qué él y no yo? Porque yo no él, y no más rabino, tu rabino, este se mete, el otro se mete, este mete púa, el otro mete púa, no termina más. No, ese es la más grande el más grande cuestionamiento de esta generación. Porque hoy, teóricamente hoy sería muchísimo fácil, Claro. Sí. pero no, es el más difícil. El único Porque hay una camino especie hay- de tipo de envidia y codicia y demás cosas malas que provocan de que no se va a poder hacer. ¿El único camino raro o hay otros? Hay muchos, Hay muchos. pero esto es uno, muy importante. Y está escrito en la Halajá que así se hace. Y al no hacerse es porque estamos trayendo a nosotros una maldición, de cierta manera. ¿Ok? Como sea, eso es lo que intentó hacer el Rahaim Akadosh. Ahora, hay que entender, nosotros estamos cerca del Congreso de Israel. ¿Cómo se llama el Congreso de Israel? Knesset. Knesset de Israel. La gente no sabe, pero el Knesset de Israel tiene que ver con el Rahaim Akadosh.
Sí, ¿no? Sí, De la yeshiva. creer o reventar. ¿Cómo vino el asunto? A los 2 años que llegó a Israel, murió. Quedó la yeshiva y quedó los millonarios de Italia. Quedó muchísimo dinero, pero todo se desmanteló porque al no haber quien enseñe, eso se desparramó. Pero la plata estaba. ¿Qué hicieron? Compraron terrenos en Jerusalén. Ya en vida del Oraján compraron terrenos en Jerusalén y construyeron acá. ¿Ok? Es decir, el único lugar en Jerusalén que todos acá se morían de hambre, el único lugar donde había plata, que podía comprar, que podía invertir, ¿quién era? La asociación Knesset Israel, que le inventó el Oraján. Después de muerto también seguía teniendo plata. Entonces empezaron a comprar terrenos y casas y demás y demás y demás. Estamos hablando de 1750. Cada persona que venía a Jerusalén y quería hacer algo, ¿con quién se hacía socio para hacerlo? No, con el Knesset Israel. Cualquier judío que quería venir y yo tengo una idea, ¿qué? Hacer una escuela. Bueno, ¿y a dónde iba a recibir la plata? A ver si podía convencerlos para darle a Knesset Israel. ¿Ok? ¿Era como un banco? No era un banco, era una asociación con bastante dinero. Entonces, muchas cosas que había en el año 1850 en Jerusalén eran propiedad de Knesset Israel. Muchas. Cuando se empezó, en el año 1860 y pico, los judíos pasaron a ser, por primera vez en la historia, la mayoría de los habitantes de Jerusalén. Wow. Entonces, al hacer eso, los otomanos decían, bueno, nosotros tienen que hacer elecciones. No podemos hablar con 50.000 judíos. Hablar con una delegación. ¿Cómo sé que ustedes representan? Hagan elecciones. Se hicieron elecciones. Esas elecciones, ¿quién las organizó? Knesset Israel. Las elecciones se llamaban elecciones de Knesset Israel. Elecciones de Knesset Israel. El Knesset Israel funcionó durante, estamos hablando de 1740 en adelante. Ya llegamos a 1900, empezó el movimiento sionista a invertir en todos lados y a comprar lugares, esto y lo otro. Pero el Knesset Israel seguía siendo la delegación más importante de los judíos de Jerusalén. ¿Ok? Es la ciudad más grande de Israel. Entonces, era importante, pero el movimiento sionista empezó a fundar cosas en otros lados. Lugares de asentamiento y compras de casas y compras de terrenos y construcciones y demás y demás y demás. Ahora, todo el asunto de Knesset Israel, ¿para qué servía? Para fundar un asentamiento judío en la tierra de Israel. Entonces, en el Sochnut, la agencia judía, le dijeron a Knesset Israel, en el año 1940 y pico, le dijeron, bueno, vamos a fundar un Estado, vamos a tener un congreso en Jerusalén. Tiene que ser en Jerusalén. Y queremos ver la posibilidad de que ustedes nos donen, nos den, hagan algo para hacer con nosotros el congreso. Vino Knesset Israel y dijo, no hay ningún problema. Damos todo el dinero que tenemos, o casi todo el dinero que tenemos, al movimiento sionista, con la condición, escuchen bien, de que el congreso que se vaya a hacer se llame nuestro nombre, Knesset Israel. ¿Solamente eso? El primer edificio, el primer congreso, ¿dónde fue? No donde está ahora, en el centro, hay un edificio que era propiedad de Knesset Israel, de esa asociación. Le dijeron al movimiento sionista, ustedes hagan el congreso, va a ser acá, pero no se va a llamar congreso, se va a llamar otro nombre, asamblea. Knesset Israel. Y los sionistas dijeron, bueno, ningún problema. Lo llamamos, por el nombre? sí, lo llamamos Knesset Israel. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque vas a estar dando todo tu dinero solamente por un nombre. No por un nombre, porque ya la función se terminó. Knesset Israel no tiene ninguna función. El asunto de Knesset Israel era traer a los judíos e formar un Estado en la tierra de Israel, asentar, poblar y demás. Eso lo está haciendo el movimiento sionista, entonces ¿por qué no lo voy a dar? Se lo dieron todo. Dijeron con la condición de que Knesset Israel llame Knesset Israel. Quiere decir que el Congreso de Israel es, de cierta manera, continuidad de la obra de Orhaim Kadosh, que lo organizó todo.
Es decir, la Geulá al final no vino por una reunión de santos acá en un lugar, se cerraban, hacían no sé qué, rezaban, venía la Geulá. No pasó. Y tampoco pasó porque se hizo un congreso, se hizo un Sanedre. ¿Y por qué pasó? Porque se unieron juntos los judíos y dijimos, vamos a sacarnos de encima el yugo ajeno y vamos a ser independientes. ¿Eso dónde está escrito? En el Ohr HaChaim mismo. Querían reventar. En esta parashá, él se murió en Parashat Balak, ¿no? En el comentario del Ohr HaChaim a la Parashat Balak, dice exactamente así. El versículo dice así. Salió una estrella de Jacob, Bekam Shevet de Israel, y se levantó una tribu de Israel. Dice el Ohr HaChaim Akadosh textualmente, pueden verlo. Dos tipos de redención hay. O una estrella de Jacob o un tribu de Israel. Es decir, o viene la Geulá, la redención, como un milagro, que es una especie de estrella, fulmina, ilumina, wow, hermoso. O una tribu de Israel, parte del pueblo de Israel, decide de que ya estamos cansados de vivir en la diáspora, en el exilio, y nos unimos para gobernar en la tierra de Israel. ¿Qué es eso? Movimiento sionista. Es decir, eso es exactamente lo que dice. Hay dos opciones, muchachos, les explico. O que viene milagrosamente o que viene de abajo. Si viene milagrosamente, muy bien, estoy de acuerdo. Si no viene, ¿qué hacemos? Ya está decretado, no hay redención. Sí, la redención. ¿Cómo? Como se juntan los demás pueblos, dice así, que se juntan y deciden, nos sacamos de encima el yugo ajeno. Estamos lejos del lugar, lejos de la mesa de nuestro Padre, de Hashem. Entonces nos volvemos, nos liberamos y volvemos a la tierra de Israel. ¿Quién lo escribió eso? Es los sionistas. Pero antes del sionismo, ¿quién? El Ohr HaChaim mismo. Es increíble. Eso es increíble. Él está detallando cómo tiene que ser la Geulá, la redención. Y eso es lo que hizo toda esa organización, que fue la que, como dijimos, hizo un montón de obras en Jerusalén. Hay que entender, parte de que la mayoría de los habitantes de Jerusalén llegaron a ser mayoría en el 1860, fue por la institución Knesset Israel, que compraba terrenos, que facilitaba inversiones, que facilitaba compras y construcciones de casas, que facilitaba la salubridad. Ustedes saben, los otomanos no construían absolutamente nada, no hacían absolutamente nada. ¿Quién hacía? Los judíos, pero tampoco los judíos tenían un centavo partido al medio. ¿Quién entraba? ¿Quién hacía? Knesset Israel. Es decir, el Ohr HaChaim Akadosh cambió la historia de Jerusalén y cambió la historia de Israel. En serio. Que la dignidad del Ohr HaChaim esté a nuestra derecha, de Data Hashem, para que uno se I utter this with fire on my lips and hope that the words sing true.